A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogos de Economía Humanista, que siempre, repito en la introducción, se trata de hablar de temas importantes de la economía que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre todo a las clases más desposeídas, que son las que, en general, cuando los desequilibrios macroeconómicos se profundizan, cuando no hay el oportuno manejo de dichos desequilibrios y no existen los correctivos suficientes para controlarlos, lamentablemente siempre paga la población esos desafueros, y por tanto el programa está dirigido a todos ustedes que me escuchan, personas de clase media, personas de clase baja en las ciudades y pueblos del país. En esta ocasión tengo el gusto enorme de compartir este foro con el economista Marco Flores, entre otros puestos de gran importancia que ha ocupado. Fue gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, fue gerente ministro de Finanzas, con éxito, porque lo importante aquí es que cuando uno ha pasado por esas funciones las ha pasado con honores, y Marco realmente es un gran referente dentro del Foro de Economía y Finanzas Públicas, es el coordinador del mismo, y él es el que de alguna manera nos junta a un grupo de 20 provenientes economistas que están en dicho foro y que estamos trabajando por develar al país lo que actualmente sucede, que, como ya me han escuchado muchas veces, es una situación muy grave. Lamentablemente los problemas se han acumulado no solo en los últimos 10 años de un manejo absolutamente errático de la economía, sino también en el último año, porque han pasado ya 2 ministros de Economía y Finanzas con muy poco éxito, lamentablemente dejando el problema mucho más grave de lo que estaba ya hace aproximadamente 12 meses. Así que bueno, el tema que vamos a topar él y yo, sobre todo él, porque yo solamente voy a ser de provocador, es el tema de la deuda pública, que es el gran tema que preocupa a todos los ecuatorianos y sobre todo a los analistas económicos. La deuda pública ha crecido enormemente, representa ya el 70% del Producto Interno Bruto, y por tanto el país conoce ya de la gravedad del asunto después del informe de Contraloría, que ya para todos los fines es un documento que ya no puede ser modificado, que no puede ser cambiado y que tiene que ser respetado desde el señor presidente de la República, sus ministros de Estado y todos los ecuatorianos. Ese tema está ahí y es muy grave porque impacta severamente en las finanzas públicas, pero también en la economía de los ecuatorianos, como acabo de mencionar. Lo importante del tema, como lo he dicho en ocasiones anteriores, es que dentro del Foro de Economía y Finanzas del economista Marco Flores es uno de los investigadores que con más ahínco, con más patriotismo ha investigado este tema. Y yo he dicho algunas pistas aquí, pero los costos de haber asumido un volumen tan enorme de deuda son extremadamente gravosos para el país. Son de verdad agobiantes, son acuciantes. Entonces yo le voy a dar la palabra enseguida a Marco para pedirle de favor que nos explique exactamente cuál es la dimensión de su estudio, qué aspectos ha detectado, cuáles son los resultados que ha obtenido, y obviamente que elabore la gravedad de los costos para el país de haber asumido una deuda tan gigante en el gobierno de la Alianza País. Con ustedes, mi amigo estimado Marco Flores. Eduardo, muchísimas gracias por tus generosas palabras. Un saludo para ti, un saludo para las personas que nos ven y nos escuchan. Para mí es en realidad un honor estar aquí, porque se trata de un programa que tú lo diriges, uno de los principales economistas del país,
pero no solamente uno de los principales economistas, sino una persona íntegra dedicada a las causas nobles de la economía. Y quiero recalcar las causas nobles de la economía. El tema de la deuda pública es un tema en realidad de enorme preocupación y debe serlo también para la ciudadanía. Voy a intentar explicar en qué radican estas preocupaciones, cuáles son las trascendencias y las implicaciones de una deuda pública tan grande como tiene el Ecuador. Y comencemos por lo siguiente. En el gobierno anterior, en el gobierno de Alianza País, cuando el señor Correa llegó al poder, la deuda pública total, que está compuesta de un componente de deuda interna y otro componente de deuda externa, redondeaba alrededor de 10.000 millones de dólares. Esa era la deuda ya en junio del año 2009. Luego de producido el famoso default al que me voy a referir, la cesación de pagos, y de haber eliminado 1.000 millones que le debían al Banco Central, simplemente los eliminaron de la estadística. Bueno, la deuda total interna y externa del Ecuador era aproximadamente 10.000 millones. Pero esa deuda tiene trascendencia cuando se la compara con el tamaño de la economía, porque para saber si la deuda es muy alta o es adecuada o es excesiva, hay que mirar el tamaño de la economía. En relación al tamaño de la economía, que de paso está medido por el Producto Interno Bruto, la deuda, como sabes tú, Eduardo, significaba el 16% del PIB, es decir, el 16% de la economía. Pues el economista Correa pasó esa misma deuda a los momentos actuales, mientras estamos conversando. El Ecuador, con sorpresa, abrió los libros una vez que salió Correa y encontró que la deuda se le había pasado al 70% del PIB. Es decir, literalmente se la multiplicó por 7. La pregunta es si las otras variables de la economía crecieron en esa magnitud. La pregunta es, ¿la capacidad de pago de la economía ecuatoriana se daba abasto para poder pagar el servicio a la deuda? Y el servicio a la deuda no es otra cosa que el pago de amortizaciones del capital más los intereses. Pues la respuesta es definitivamente que no. Pero se terminó el gobierno anterior y el problema nos ha quedado a nosotros. Y se concentra fundamentalmente en las familias ecuatorianas y yo diría particularmente en la clase media del Ecuador. Porque es con impuestos con que se paga esta deuda. Con los impuestos agobiantes que se le pone a la sociedad ecuatoriana, a empresas y familias, pero impuestos que sobre todo la clase media no tiene capacidad de defenderse, sino simplemente de asumir los costos. A nivel de productos de los empresarios, de alguna manera se trasladan los costos o los nuevos costos de los impuestos, se traslada al precio de venta. Las clases más populares están básicamente exentas del pago de impuestos, pero queda ahí una clase media donde estamos todos nosotros, que somos del mismo sector, que tenemos que sacrificar dinero de nuestras familias para pagar excesivos impuestos, entre otras cosas, para pagar esa deuda y también para pagar los robos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora con el tema de la deuda? La ley de responsabilidad fiscal establecía límites para el gasto público, para el endeudamiento, establecía controles al déficit, decía el Ecuador no puede tener un déficit sino de cierto nivel, no puede tener un gasto público de más allá de cierto nivel. Esa ley de responsabilidad fiscal, que fue emitida en el año 2002, al señor Correa no le gustó, y no es que la cambió, sino que la liquidó, hizo que sea derogada, e inventó su propia ley, sus propias leyes, a través de sus operadores, algunos de los cuales continúan en el gobierno actual. Y, por ejemplo, creó el Código Orgánico de las Finanzas Públicas y el Código Orgánico Monetario y Financiero, donde todos estos controles al endeudamiento, al déficit, al excesivo gasto público, fueron eliminados. El único que quedó como control fue aquel que establecía una relación del tamaño de la economía con relación a la deuda pública del 40%. Dicho de otra manera, si el PIB en un año es 100.000 millones, como es el año actual, el tamaño de la deuda no puede superar el 40%, es decir, 40.000 millones. Pero como tú has dicho, Eduardo, el PIB, el tamaño de la deuda supera el 40% y está en el 72% del PIB. ¿Por qué esto es grave? Es grave por varios motivos. Primero, porque hay que dedicar una enorme cantidad de recursos del presupuesto del Estado al pago de la deuda pública, de amortización y de intereses. Para que la ciudadanía conozca, el año pasado, de un presupuesto ejecutado de 34.000 millones de dólares, se dedicó al pago de la deuda más de 10.000 millones de dólares. Es decir, casi el 30% del presupuesto del Estado sirvieron para pagar la deuda.
30% de un presupuesto del Estado dedicado a la deuda, pues una barbaridad. Pues. ¿Por qué? Porque queda poco dinero para todo lo demás. Exacto. Y todo lo demás que es salud, es educación, es seguridad, es mejorar el sistema previsional que está casi liquidado en el Ecuador, mejorar la seguridad social, garantizar una buena seguridad social, tratar de solventar problemas gravísimos que tiene el país en el área de la salud, en el área de la educación. Si el Ecuador no mejora salud y educación, tiene pocas posibilidades realmente de tener un progreso sostenido. Entonces, si falta la plata, porque se tiene que ir en el pago de la deuda, falta la plata para estos menesteres, las posibilidades de crecimiento del Ecuador, de mejorar, de tener una economía moderna, dinámica y creciente, son muy reducidas. Pero en el camino de este sustancial incremento de deuda, que ya la Contraloría emite un informe, y la veeduría de la deuda pública, en la que tú formas parte, Eduardo, ha señalado ya lo que pasó en realidad durante estos 10 años con la deuda pública, que es terrible en realidad. Se producen eventos verdaderamente dramáticos que gran parte de la ciudadanía los desconoce. Y uno de esos radica en las consecuencias del llamado default o cesación de pagos que el gobierno del señor Correa produce entre finales del año 2008 y comienzos del 2009. No sé si tú quieres que haga una referencia a este tema. No, por favor, solamente pedirte de que expliques en qué condiciones se hizo ese default, porque tengo entendido que el país tenía suficientes recursos para salir la deuda, y sobre todo quiénes fueron los responsables, porque en el momento que se hizo el default, el país perdió confianza en los mercados internacionales, estuvo ausente de los préstamos que podían dar, nos entregaron a un gobierno extranjero las posibilidades de financiamiento, quienes participaron en las preventas petroleras, en los créditos que el Banco Central empezó a dar al fisco, porque ahí empezó todo este conjunto de políticas económicas que han hecho tanto daño al país. Como tú eres un experto en eso, como ex ministro de Finanzas, ¿quiénes fueron responsables? ¿Por qué diseñaron eso? ¿En qué condiciones? ¿Por qué razón? Con mucho gusto. Yo quiero que me permitan recordar una frase del genio más grande que tuvo el siglo XX, que fue Albert Einstein. Albert Einstein decía, cuando le preguntaron alguna vez en la Universidad de Princeton si el universo era ilimitado, dijo: no estoy seguro. De lo único que estoy seguro que es ilimitado es de la estupidez humana. Y él, a continuación, en varias de sus expresiones, decía que cuando se cometen estupideces, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, tienen que haber consecuencias. Eso lo decía Albert Einstein. Bueno, yo tomo esa frase porque las consecuencias del default, que ya voy a explicar, o cesación de pagos, han sido dramáticas para el Ecuador y dramáticas para las familias ecuatorianas. Porque cuando hablamos del Ecuador, no estamos hablando de un dibujo en medio de un mapa del mundo, estamos hablando de una sociedad, de unas personas, de unos hijos, de unos padres, de unos hermanos. Estamos hablando de la familia, básicamente. Por eso es que yo siempre estoy insistiendo en los costos para las familias ecuatorianas, a quienes en este país nadie defiende. Simplemente se les pasa la cuenta. Pues bien, en el año 2008 comenzó el gobierno del señor Correa, con él a la cabeza, y su principal ministro de la época, en esas épocas del señor Patiño, ministro de Economía, a amenazar con el no pago de los bonos globales que tenía el Ecuador. Permítanme aquí hacer un pequeño paréntesis. Hay diferentes formas de endeudarse para un Estado. Una forma de endeudarse es a nivel interno, por ejemplo, emitiendo bonos a nivel interno y vendiéndolo dentro del Ecuador. Por ejemplo, los bonos que se le han vendido al Seguro Social y se le han vendido en exceso. Eso es parte de la deuda interna. Los certificados de tesorería que emite el Ministerio de Economía y los vende, ¿no?, los llamados CETES, es parte de la deuda interna. Luego hay otro tipo de deuda, la deuda internacional. Dentro de la deuda internacional está la deuda con organismos internacionales. Por ejemplo, con el Banco Mundial, con el BID, con la Corporación Financiera, con la Corporación Andina de Fomento. Y hay otro segmento que es con los mercados privados, es decir, donde el ministro de Finanzas del Ecuador va con los bonos que emite y los vende en el mercado. Dice: traigo 1.000 millones en bonos y los vendo. Estoy pagando esta tasa de interés a estos plazos y estas son las condiciones. Y los inversionistas privados los compran. Esas son las fuentes de endeudamiento. Sin duda la más cara es esta última. Pues bien, el tema del default o de la cesación de pagos que se produce a finales del 2008 y comienzos del 2009 es gravísimo por varios motivos. Primero, porque es el único caso en la historia del default que un país, teniendo la plata para pagar, no paga la deuda.
Normalmente los países que han entrado en default, que han cesado los pagos unilateralmente y se han visto abocados a estas circunstancias, ha sido porque no han tenido con qué pagar. El caso de Argentina, el caso de Ecuador en el pasado, en el año 87, luego que reventó el oleoducto ecuatoriano, se declaró el no pago de la deuda, se restituyó 5 años más tarde en el 92. Bueno, pero eso ha ocurrido cuando no ha habido con qué pagar, por diferentes circunstancias. Pero aquí, en este caso, el Ecuador tenía y debía pagar y no pagó. Y entonces se inventaron un informe de un grupo que trabajó exprofeso para decir lo que decían en el informe, capitaneado por un sujeto argentino que fue contratado para hacer el informe, un tal Olmos. Y ese informe decía que la deuda es ilegítima sin haber razón alguna para que se haya declarado la ilegitimidad de la deuda. El gobierno declaró el no pago. ¿Y qué sucedió? Aquí comenzaron las consecuencias. No pagó el gobierno cierta parte de la deuda, porque algunos bonos sí se reservaron para pagarlos. No pagó los bonos 2012 y bonos 2030, es decir, los que se cumplían en el año 2012 y los que se cumplían en el año 2030, por alrededor de unos 3.400 millones de dólares aproximadamente. Vinieron las consecuencias. La primera consecuencia es que el riesgo país, que es un indicador que mide en realidad la confianza de los inversionistas en que los gobiernos pagarán la deuda, mientras más alto es el riesgo país, hay menos confianza. El riesgo país, que estaba como en 600, 700 puntos en esos momentos, luego de declarar el no pago, se disparó a 5.000 puntos. Es decir, nadie le daba 2 reales al Ecuador en los mercados internacionales. El Ecuador era un paria financiero. ¿Quién ejecutó el default? La señora María Elsa Viteri, que acaba de ser decapitada como ministra de Finanzas. Ella fue la que realizó el default, y yo digo lo ejecutó, porque en realidad eso fue lo que hizo. Esta fue una política diseñada por el expresidente Correa a propósito. Y entonces ella ejecutó un gravísimo error que cometió con consecuencias terribles para el Ecuador. La primera consecuencia, el cierre de los mercados. El cierre de los mercados significó que no podíamos ir a fondear dinero para la caja fiscal vendiendo bonos a tasas racionales, como lo hacen todos los países del mundo, todos los países de América. Ya no tuvimos oportunidad. El mercado de inversionistas se cerró para el Ecuador durante 6 años. Se vuelve a abrir en el año 2014, luego de 6 años del default. Pero se vuelve a abrir en condiciones carísimas para el Ecuador. Primera consecuencia del default, el cierre del mercado. Segunda consecuencia del default, la reapertura, pero pagando tasas de interés del 9, del 10, del 11,75%, mientras los países vecinos como Colombia, como Perú y otros países como México, como Chile, en promedio no pasaban del 3,5%. Pues bien, esto dicho así rápidamente, entraña una gravedad enorme para las finanzas de la economía ecuatoriana y de la gente, de las familias nuevamente. ¿Por qué? Este es un cuadro que resume los costos del financiamiento, es decir, los costos que ha producido la emisión de bonos desde el año 2014. 14.750 millones de dólares se han emitido en bonos del Estado desde que se reabrieron los mercados, pero a tasas, como acabo de decir, que llegan al 11,75%, mientras los países vecinos lo han hecho al 3,5% y a plazos mucho más largos además. Entonces, una primera consecuencia es que si comparamos los costos que ha tenido la emisión de bonos y la colocación de bonos en los mercados internacionales para el Ecuador, respecto de países como Colombia, como Perú, y podríamos mencionar México, Chile, países de otras latitudes también. El Ecuador es el caso exclusivo junto con Venezuela, que ha tenido que pagar casi 3 veces más los costos de los bonos, es decir, la tasa de interés que se paga. Bueno, nosotros nos dimos el trabajo de hacer un análisis emisión por emisión, costo por costo de cada uno de los bonos, y llegamos a la conclusión que el perjuicio para el país en términos del pago de la tasa de interés excesiva es de 6.642 millones de dólares. Esto es lo que le cuesta a las familias ecuatorianas la tal declaratoria de no pago. Esto es lo que tiene que pagar el Ecuador en costos excesivos que se hubiera podido evitar si no se declaraba el default. Pero este es uno de los costos, no hay varios costos. Hay muchas más cosas que Marco va a seguir diciéndonos, pero yo le interrumpo aquí un minutito, porque así como él tan pedagógicamente, tan coloquialmente explica que cuando se manejan mal las finanzas públicas allá en las alturas, el impacto siempre es para las familias ecuatorianas, y eso es lo verdaderamente relevante y sobre todo el énfasis que siempre hacemos en este programa.
pero la gente necesita saber que esos 6.600 millones de dólares es un monto de costo, solamente de intereses, que es tan elevado que equivale al monto total que el país pagó en carreteras en los 10 años del correísmo, que parece como la obra emblemática, la mejor del mundo, y que se jactaron de que había sido hecha. Es decir, que si el Ecuador no se hubiera endeudado en esos montos, 14.700 millones de dólares, y el exceso no hubiera sido de 6.600 millones de dólares, el país pudo haber concluido el mismo número de kilómetros de carreteras que se hizo en 10 años. Eso es el punto de referencia más importante para que la gente sepa que cuando el país pierde lo que se llama el costo de oportunidad por tener que pagar intereses, la oportunidad que se perdió fue de hacer un nivel semejante de carreteras o un nivel semejante de más hospitales, de más escuelas y de más todas las obras que el país necesita. Pero yo quiero provocarte un poco, porque tu interpretación es absolutamente técnica, absolutamente correcta, es el fruto de la experiencia y del conocimiento que Marco Flores tiene como exministro de Economía y que es un estudioso de la economía, porque yo lo conozco de toda la vida, y el examen, las interpretaciones absolutamente adecuadas. Pero, como yo formo parte de la veeduría de la deuda externa, tengo razones para decir que el costo no es solamente esos 6.600 millones, porque eso es comparado con lo que pudimos habernos ahorrado si hubiéramos pertenecido a un país como Chile, como Colombia, como el Perú, en donde las condiciones eran... O el mismo Ecuador si no declaraba el default. Exactamente. Y justamente a eso iba yo, porque hay una disposición en el artículo 290 de la Constitución de la República, la Constitución de Montecristi, hecha por ellos mismos, por Correa y por todo su séquito que ahora ya sabemos que han perjudicado al país en esos niveles. Hay una disposición en el artículo 290 que dice que el endeudamiento público, externo e interno, solamente será viable si es que no hubiesen recursos propios suficientes para financiar esas obras de inversión. Y todos los ecuatorianos sabemos que si en algún periodo hubo recursos suficientes fue precisamente en los 10 años del Correato, que llegaron a 300.000 millones de dólares que vinieron del petróleo y de los impuestos. 300.000 millones de dólares era en exceso lo que el país necesitaba para financiar una obra de inversión de 65.000 millones de dólares, que no fue más, fue la quinta parte de todo el total. Toda familia sabe que para financiar adecuadamente un proyecto cualquiera, una casa, un automóvil, lo que sea, siempre hay que ahorrar primero, tener el 40, el 50, el 60% del bien que se va a comprar, y la diferencia, el complemento pedido a un banco, el 40%. Aquí se financió con deuda el 100%. Y por tanto se infringió una norma constitucional, porque habiendo habido recursos propios, se financió todo con deuda. Y por tanto, para mí, los costos de ese cuadro de Marco no son solamente los 6.600 millones, ascenderían a los 11.000 millones de dólares, que si Marco vuelve a enseñar el cuadro en la pantalla, ahí consta que lo que verdaderamente se pagó fue lo que se terminará pagando, porque todavía no vencen todas las operaciones, será 11.000 millones de dólares. Quiero darme a entender que el tema es muy grave, y le dejo a Marco para que explique este asunto. Lamentablemente el tiempo se nos fue rápidamente, pero quiero que conteste esta pregunta para luego dejar una indicación a la... Así es, les decía que no pierdan de vista este primer costo de 6.641 millones de dólares que el Ecuador debía y podía haberse evitado. Es decir, si hubiera evitado que se pongan tantos impuestos a las gentes, a las familias, para pagar esta desgracia. Pero este es uno de los costos, como bien ha dicho Eduardo. El hecho del cierre de los mercados significó que el Ecuador literalmente cayó en brazos de los chinos. Porque como no teníamos quien nos preste plata, entonces acudimos a los chinos bajo el invento del Correato, de las famosas preventas petroleras y de las líneas de crédito atadas a petróleo. El petróleo ecuatoriano literalmente ha sido secuestrado, como dice el propio ministro de Petróleos actual, como lo ha dicho en sus múltiples denuncias Fernando Villavicencio, a quien yo creo que el Ecuador le debe mucho, ¿no? Literalmente ha sido secuestrado el petróleo ecuatoriano. Aquí viene un segundo costo a este que yo acabo de señalar, y es que el Ecuador no puede vender, no ha podido vender, porque esos contratos con dos empresas chinas, concretamente Petrochina, Unipec es la segunda, y una tercera que es PetroTailandia, no le permiten vender su petróleo en el mercado ocasional, en el mercado spot, sino que tiene que entregar el petróleo, y en esa entrega del petróleo, al no vender el Ecuador su propio petróleo, Fernando Villavicencio ha calculado, para empezar, una pérdida adicional mínima de 2.400 millones de dólares, que está contenida aquí en este estudio que él le entregó a la opinión pública. Esta pérdida de 2.400 millones puede fácilmente multiplicarse al doble,
fácilmente multiplicarse al doble, porque Villavicencio solamente considera $2 de diferencia por barril y puede llegar hasta 4. Sumen 2.400 millones a los 6.600 millones, ahí estamos ya hablando de 8.000 millones. Pero luego viene un tercer costo, y ese tercer costo es que los financiamientos con los chinos, y esto es gravísimo, los financiamientos con los chinos y con PetroTailandia tienen una tasa de interés que le cobran al Ecuador verdaderamente de escándalo. Porque siendo empresas estatales y viniendo los créditos de empresas estatales, pero por sobre todo por estar garantizadas con petróleo, la tasa de interés debería haber sido concesional. Y tiene ejemplos el Ecuador de haber hecho operaciones parecidas y haber pagado 1.44 de interés de tasa concesional. Aquí se paga hasta el 8%. El ministro actual declaró a fines del año pasado que solo hasta el año pasado los pagos de intereses y comisiones de esos créditos y de esos financiamientos chinos llegaban a más de 3.400 millones de dólares. Por manera de que ahí hay costos excesivos de al menos otros 2.000 millones de dólares. Perdón la interrupción, querido Marco, no me queda más remedio, el tiempo se sabe que es extremadamente corto, pero ustedes están escuchando la danza de los billones, de los miles de millones de dólares que significan como pérdidas para el país todo este manejo errático de la política financiera del gobierno de Correa. Y yo lo que les invito es a que retengan esas cifras, porque si Marco me permite, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a esta gentil audiencia que la próxima semana le voy a proponer a Marco que venga con Fernando Villavicencio, ya que lo ha aludido, porque en efecto yo corroboro la seriedad con que Fernando hace las investigaciones. Ambos están en el mismo campo y realmente van a explicar con la misma pedagogía todo lo que el país debe saber. Y también posteriormente le invitaré a Jaime Carrera, que también es miembro del Foro de Economía y Finanzas, para que hable de otros aspectos de la deuda, porque según él, en los próximos 10 años, se haga lo que se haga en materia de ajustes de política económica en los próximos meses y años, el país no disminuirá la proporción de la deuda respecto al PIB, que es el indicador que Marco introdujo en este programa. Así que los retos son enormes, la situación es extremadamente grave. Aquí no se trata de nombrar un ministro de tal o cual área para que venga y arregle el problema. O todo el país tiene conciencia de eso y se hace un equipo económico y se hace una política integral para sacar al país adelante, o realmente estaremos abocados a un problema mucho más grave en los próximos días. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.